Hola, soy Inés. Bueno, sigue. Con mi machete. Vamos. Último evento del turno mañana. No, sigue un poco con uno más. Bueno, tenemos Fireside Chat con Nico Tejerina, founder de Navent, y bueno, Diego González de Alina. Así que, caballeros, ahora les corro las sillas y a lo suyo. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. En esta oportunidad estamos con Nicolás Tejerina. Nico es founder de Navent. Navent es la empresa paraguas de muchísimas otras empresas que seguramente muchos de nosotros usamos en algún momento de nuestra vida, como Boomerang, Zona Jobs, Zona Prop, Hiring Room y muchas más. Nico, muchas gracias por venir. Y pensé que ibas a decir algo. Y bueno, la idea es hacer un poco un recorrido de toda la experiencia que has tenido desde 1999, si mal no recuerdo, que fue cuando arrancó Boomerang, y hasta el día de hoy, ¿no? Has pasado por un montón de situaciones, experiencias, compras, ventas de empresas, cambios de escenarios macroeconómicos en la región y en Argentina, pero ¿cómo empezó toda esta historia de tu participación en Boomerang? Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar acá a instantes del almuerzo. Así que bueno, habla de vuestro compromiso con emprender y crear soluciones disruptivas. Yo te diría, típicamente he escuchado siempre emprendedores que hablaban de que habían nacido, vendían jugos de naranja y después vendían revistas y después armaban 20.000 negocios. Yo en mi caso no fue así. Yo nunca quería ser un emprendedor. A mí me gustaba el concepto de la estabilidad de un sueldo y poder proyectar a futuro, pero sí entré en el negocio de Boomerang y en Internet porque básicamente quedé vislumbrado por lo que se venía, ¿viste? Es como si en ese momento hubiese salido a buscar trabajo al mercado laboral en medio de todo este tsunami de inteligencia artificial, ¿no? Mi sensación hubiese sido que si no me metía en algo así, me estaba perdiendo un gran tren que no me quería perder, ¿no? Y así empecé. Empecé en Boomerang. Boomerang, acá está uno de los founders, fue creado por otros founders. Y yo siempre digo, me convertí en emprendedor cuando, para usar un ejemplo, yo estaba volando en el avión y de repente veo el piloto, agarra un paracaídas, se tira y vos decís, ¿quién va a pilotear esto? Y es como esto nos obligó a nosotros a convertirnos, o a mí, en una especie de emprendedor, ¿no? Y así arranqué. Claro, bueno, para los que no conocen un poco la historia, Boomerang arrancó, en algún momento fue adquirido por Terra, una empresa europea, española, en donde Nico era empleado de Boomerang, si mal no recuerdo, estabas como gerente comercial de México. Sí, estaba en México. Exacto. Y bueno, ahí estalla la burbuja.com y de repente Terra, que era la empresa adquiriente, decide dejar de operar, básicamente. Y ahí sucede algo que no sabemos todavía si es mito o realidad, que es en qué momento vos y Ale Navarro, tu socio, deciden comprar Boomerang. Estábamos básicamente, yo vuelvo de unas vacaciones, me había ido a México, era mi primer año, y cuando vuelvo, uno de los founders me sienta y me dice, esto no va a ningún lado, Terra decidió cerrar la compañía. Yo dije, bueno, listo, vuelvo a la Argentina, cobro la indemnización y vamos para adelante. Y entre esas idas y vueltas me vuelvo a México y vemos que hay una chance de que Terra no quería lidiar con el cierre de una empresa que, como se imaginan, en América Latina es un proceso complejo y largo. Nosotros también teníamos operaciones en Venezuela, lo cual para cerrar una compañía en Venezuela de Chávez era un proceso de 6 a 7 años. Entonces Telefónica no quería lidiar con eso y ahí vimos una chance de decir, bueno, ¿qué tal si la compramos nosotros? Y la terminamos comprando nosotros
sin experiencia en hacer este tipo de deals, me acuerdo, por €1. Y ese fue el euro más eficiente de mi vida. Así que creo que hay gente, un ejemplo, se pueden hacer cosas importantes con €1, que parezca poco. Bueno, esa era la parte del mito o realidad, ¿no? Porque era, che, ¿es verdad que compraron por €1? Y la gente cree, sí, qué bueno, qué bien que le salió, pero detrás de esa decisión había seguramente además de muchísimo pasivo contingente y real, todo un laburo que había que hacer. Entonces, ok, compran Boomerang, ¿y ahora qué? ¿Cómo fue el primer día después de comprar Boomerang? Me acuerdo que el CFO pertenecía a Terra, así que cuando evaluamos esto tampoco teníamos acceso a los números y entonces tuvimos que hacer como números de verdulería, yo lo llamaba, 3 de headcount, 2 de coso, bla, bla. Y dijimos, a este nivel de ingresos esta empresa puede flotar, ¿no? Puede sobrevivir. Y ahí lo que dijimos, negociamos con Terra. Terra le dijimos básicamente, a vos cerrar la compañía te va a costar tantos millones de dólares, a nosotros dejándonos con un poco de working capital y con eso nosotros reestructuramos y hagamos lo que tengamos que hacer. Nosotros obviamente hacer una compañía en donde lo podrían manejar 2 o 3 founders, no teníamos que operar con todas las restricciones que una compañía pública tiene, ¿viste? Que son determinados reporting de auditoría, determinados contratos comerciales, determinadas pautas que lo único que hacían era encarecer todo el modelo de negocios y hacerlo totalmente inviable, ¿no? Y ahí creo que aprendí tempranamente de cómo no llenar una compañía de costos hasta que la compañía sea lo suficientemente grande, ¿no? Entonces, viste, creo que decía un poco lo que decía Diego anteriormente, creo que al principio me ha pasado de ver mucho que quieren eficientizar todo y operar y traer managers y profesionalizar y vos decís, che, si vos no tenés un volumen de negocios acorde, lo único que estás haciendo es encarecer todo y le estás sacando, viste, tiempo de vida. Entonces yo creo que las compañías tienen un estadio natural de maduración y que por más que lo aceleres, lo único que lográs con eso es por ahí matarlo. Yo recuerdo, ¿eso qué año fue? Terra habrá sido, creo que la tele era en blanco y negro, habrá sido en el 97, creo, ¿sí? 97 o... Sí, 97. No, perdón, 2003. 2003. 2003, claro. Y ahí en ese momento, tal vez Boomerang no estaba pasando por el mejor momento tampoco, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso para empezar a construir realmente la marca, empezar a tener mayores usuarios, mayores clientes? ¿Y en qué momento después decidieron incluso abrirse y crear Navent como empresa paraguas e incorporar el espacio de real estate o propiedades? Sí, creo que en ese momento lo que tenía el negocio era que la marca funcionaba muy bien con los usuarios, pero como era un negocio cuya monetización dependía de que las empresas nos pagaran por los servicios, las empresas tardaban mucho en adoptar la tecnología. Entonces seguían utilizando, nuestro principal competidor en ese momento era el diario. Seguían utilizando el diario y para publicar en compañías como la nuestra tardaba mucho. Lo que pasa en estas cosas, vino un shock externo. Creo que en un momento vino la crisis de la subprime y obligó a todas las empresas a modernizarse y eso aceleró mucho la adopción de la tecnología. Imagínense como el COVID en e-commerce, ¿viste? Que aceleró mucho. A nosotros nos ayudó eso y así empezó a acelerarse el negocio, ¿no? Y justamente como empezó a acelerarse el negocio y ya parecía que la tendencia era inevitable en el sentido que la gente iba a buscar trabajo digitalmente y que las empresas iban a buscar el talento en lo digital, nos aparece el primer fondo de inversión que se llama Tiger Global, que en ese momento no lo conocía nadie. Y por suerte teníamos eso y otra opción de una compañía argentina tradicional que nos quería comprar y visto en perspectiva creo que elegimos bien. Cuando decís aparece Tiger Global, que hoy lo conocemos seguramente muchos, ¿qué quiere decir aparece? ¿Realmente te onboardearon o ustedes salieron a buscar capital? No, a mí me llega un email diciéndome, hola, soy Lee, trabajo en Tiger, que es un fondo tanto de Estados Unidos, si nos interesa tu compañía. Así apareció. Y básicamente ellos habían contratado a McKinsey a nivel mundial y le habían dicho, McKinsey, decime cuáles son las principales compañías de clasificados de empleos, decime cuáles son las principales compañías de travel y los principales e-commerce, y en esa ronda invierten nosotros, invierten Mercado Libre y invierten Despegar, todo en una cuestión de un mes de consecutivos. Rápido.
todo el proceso entonces de inversión. Sí, nuestro proceso tardó, pero básicamente ellos definieron que querían invertir en estos segmentos y eran muy rápidos en sí o no. Después lo que tenías eran las típicas discusiones legales que pueden tardar años. Y posteriormente hicieron otras rondas de inversión también, no solo con Tiger, Sí. sino que incorporaron nuevos. Sí. Nosotros, te digo, hasta el final del camino levantamos como 150 millones de dólares. Empezó con Tiger. Tiger en ese momento nos habrá puesto 3, 4 millones de dólares y empezamos creciendo, ¿no? Después con Tiger, después de lo que veníamos haciendo nosotros a nivel jobs, parte del dinero que Tiger nos dio, empezamos a comprar compañías. Nos expandimos en Panamá, nos expandimos en Ecuador. Fueron compras muy buenas, múltiples bajos para compañías que después, entonces hubo una apreciación de todo el capital ahí. Y teniendo ese track record, habiendo integrado esos países, o sea, pensá que yo tenía 28 años y tenía que comprar compañías en Panamá, Ecuador. Ecuador ni siquiera lo pisamos directamente. Y con esa experiencia, con la gente de Tiger dijimos, che, esto lo hacemos bien, le damos una visión de escala a negocios que individualmente son chicos. ¿Por qué no replicamos esto en otros verticales de clasificados? Entonces, miramos en su momento todas las compañías de inmuebles online que había en América Latina y miramos todas las de autos y la oportunidad que nos gustó fue el de inmuebles. Y ahí en el 2009, con 60 millones de dólares de Tiger, constituimos Navent, que iba a ser este vehículo para ser dueño de lo que era todo el negocio de empleos y empezar a invertir fuerte en el canal de inmuebles. Y ahí empezó, te diría, en el 2009, yo lo llamo una nueva compañía, ¿no? Para ese entonces, Boomerang era un player consolidado, tenía su buen tamaño, operaba con 40, 50% de rentabilidad. Era un negocio tradicional. Vos podías forecastear cash flow futuros, si querías podías pagar dividendos, en fin. Nada que ver con un negocio, ¿viste? Era aburridamente previsible el negocio. Y nos lanzamos a armar el vertical de inmuebles en toda la región. Y ahí sí, primero vino Tiger con 50, después entró Riverwood, y Riverwood fue llenando las distintas rondas, lo que nos permitió. Yo siempre digo, nosotros habíamos usado el 80% de todo el capital levantado para comprar compañías. Y comprábamos compañías, le metíamos nuestra tecnología, dejábamos por ahí los equipos comerciales y dejábamos los equipos de marketing in situ, pero todo el dueño del producto éramos nosotros. Y creo que nuestra virtud, que en un momento nos definieron como salvajes, si puede ser, es que nosotros hacíamos las migraciones muy rápidas y que si había dolor, tenía que haber dolor, pero lo que no nos podíamos permitir era tener equipos de producto y tecnología repartidos por la región, en donde, viste, era como muy poco talento concentrado en algún lugar y nada, y ahí fuimos haciéndolo y todo este viaje culmina en que, o sea, en el camino compramos como 18 marcas, mucho en Brasil, en México, etc. Y todo este camino termina con que Quinto Andar, que es un unicornio, un rejunte de unicornios, porque vale como 5.000 millones, nos termina comprando todo el negocio de inmuebles. Esto fue a finales de 21. A finales de 21. Y voy un poquito más atrás y te pregunto, ¿cuáles eran lo que se fijaban a la hora de comprar estas empresas? Es decir, ¿iban a comprar empresas en distrés y las hacían crecer o bien iban a buscar al líder de la región? Te diría que al principio arrancó como un proceso poco científico. Yo llegaba a un aeropuerto y le preguntaba al taxista dónde buscaba empleo y si había 3 respuestas iguales, digo, es por acá. Entonces buscábamos marca. Nosotros queríamos comprar el líder en cada mercado. O sea, no teníamos ganas de comprar un retador, inyectarle millones de dólares y ver si con esto destronábamos al player, ¿no? Solo lo hicimos en México eso. Así que buscábamos marcas líderes en los respectivos mercados, fueran estos mercados un país nacionales o mercados, viste, es el interior. Hicimos algunas compras en donde dijimos, che, este producto me parece innovador, tal vez si lo juntamos con nuestra plataforma, pero ese tipo de integraciones nunca funcionaron porque en gran medida eran compañías donde el valor lo aportaban sus founders y si a los founders le empezás a acotar mucho su sandbox, ¿viste? Donde es su arenero, se aburrían y se iban. Entonces, y también obviamente hemos comprado competidores en donde
nos ahorramos desangrarnos en una batalla que podría haber durado años, ¿no? En el caso de Argentina compramos a lo que era Tritco, que era nuestro principal competidor, que eran los dueños de la marca de Zona Jobs y Zona Pro. Mantuvimos esas marcas en la Argentina y cerramos el resto de sus marcas en toda la región, pero lo hicimos en un periodo de 2 meses. Y así fuimos consolidándonos, así que tipo buscábamos, eso es lo que buscábamos más o menos. ¿Y cuántos, a nivel grupo, cuántas personas llegaron a trabajar en Navent en su máximo esplendor? Te digo, en el pico 1.200 personas. ¿Distribuidos en cuántos países? 7, 8 países, 7 países, y te diría que un tercio de esa gente estaba en Argentina, donde estaban nuestros headquarters, otro tercio estaba en Brasil, y después estaba distribuido, suponete que ponga un 15% en México y el otro 15% distribuido entre los demás países que eran Perú, etc. Yo fui un gran creyente en su momento de consolidar y tomar funciones del corporativo. Y el corporativo era básicamente, más que un corporativo, era un área de servicios. Entonces todo lo que se invertía en Google para toda la región se controlaba en la Argentina. Todo lo que se invertía, todo lo de la finanza, los reportes, fui centralizando mucho. Me facilitó la tarea de conseguir talento, me facilitó la tarea de descentralizar las acciones, donde ya no había que discutir más el control del presupuesto y ese tipo de cosas. Y lo que dejaba a los países era bastante libertad para ejecutar, ¿viste? Sus planes comerciales, sus planes de marca, etc. Muchos vimos muchos reels o microfilms de fiestas de fin de año de Navent y la cultura que tenía Navent. ¿Cómo fue el proceso de definir, bueno, cómo vamos a trabajar de acá en adelante con 1.200 personas? ¿Cuál va a ser la cultura que queremos implementar? Qué buena pregunta. Lo de los films evolucionó, y no recuerdo cómo, pero fue evolucionando hasta tomar dimensiones épicas. Estaba muy bueno. Eran films, viste, que para los que no saben, hacíamos films a fin de año y se involucraba mucha gente. Teníamos gente filmando, obligándonos a actuar sobre determinada situación de la compañía. Y lo que nosotros empezamos pensando que puede ser algo ridículo, terminó siendo algo donde mucha gente se enganchaba y que definió un poco la parte de la cultura. Yo te diría que nuestra cultura estaba muy claramente definida, porque te das cuenta, muchas veces para mí, te das cuenta cuando alguien no hace fit ahí. Entonces es como la compañía tiene unos determinados anticuerpos y nosotros estamos muy orientados a hacer resultados, muy orientados a que la gente se sintiera dueño de lo que hacía. Entonces no había esto de, che, bueno, déjame, vemos cómo la... No, vos sos el dueño de esto, ejecutalo. Y yo creo que ese fue durante mucho tiempo nuestro principal atractivo. Piense que nosotros tuvimos que competir mucho tiempo en estos segmentos donde competías con Mercado Libre, que tiene un negocio de inmuebles, compró un par de compañías de inmuebles en la región. Competimos contra la gente de Naspers, SolX, que eran todas compañías con fondeo fuerte. Y creo que la gran ventaja nuestra es que la gente que venía a trabajar con nosotros sentía que le daba responsabilidades para ejecutar que normalmente en otros lugares tal vez hubiesen esperado a que fuera más senior esa gente. Y yo creo que esa era nuestra principal propuesta de trabajo. Entonces estábamos muy cómodos con el riego, con que la gente ejecutara, y creo que eso fue clave, ¿viste? Sí, aparte, bueno, al ir comprando cada vez empresas, ustedes también generalmente tomaban a los empleados y había choque de culturas, choque de tecnologías, superposición de posiciones. Toda esa organización de, bueno, este va a ser el nuevo Navent, cada vez que compraban una empresa, ¿cómo lo elaboraban? Te digo que al principio hicimos algunas compras que era muy fácil integrarlas. O sea, me acuerdo en Panamá obligaban a la gente a trabajar los sábados y los tenían todos de uniforme, el mismo uniforme. Decís, ¿qué es esto? ¿Una aerolínea? Compré una aerolínea. Y entonces vos venías, le decías, che, no me interesa que trabajen así. Se adaptaban muy rápido. Y en algunas ocasiones, cuando compramos grupos grandes, te diría que no soy un gran creyente esto de cultura A, cultura B genera una gran cultura C. Entonces creo que la cultura A tiende a defender la cultura A, la cultura B tiende a defender la cultura B, y creo que tu trabajo es arbitrar de cuál de las dos culturas es la que yo necesito para que la compañía siga creciendo. Entonces de muchas maneras, tío, impusimos nuestra cultura. Dijimos, esto, así vamos a trabajar nosotros. No, porque yo estaba acostumbrado, sí, bueno, pero ya no, las cosas cambiaron.
Y éramos bastante transparentes con eso. Y yo creo que ahí es como, para mí era lo mejor, ¿viste? Vos podés decir, che, así somos nosotros, take it or leave it, pero yo no voy a ¿viste? Traicionar mi forma de ver o de compensar a la gente o de tratar o de definir cuál es el talento porque tengo miedo de herir susceptibilidades en otras maneras. Por eso yo siempre bromeo, y te lo comentaba vos al principio, yo recursos humanos es un área que jamás delegué en nadie. Entonces vos decís, ok, y insistí a todo lo que era el C-level de la compañía en, che, vos no podés delegar estas cosas en... Esto es algo, tu responsabilidad como manager es lidiar con tu gente, es transmitir lo que queremos hacer, transmitir las buenas, transmitir las malas, transmitir si gana poco, si gana... O sea, vos tenés que estar pendiente de tu gente, es parte de tu trabajo, no es algo que vos delegás en alguien que tiene que ayudarte técnicamente en muchas cosas, pero vos no le podés delegar la responsabilidad. Siempre digo, el área de recursos humanos es demasiado importante como para delegar en un third party. Es parte de lo que yo considero como que la gente no tiene que dejar nunca de hacer. Sí, bueno, posiblemente ese haya sido un gran diferenciador, porque históricamente el área de recursos humanos es vista como un gasto, no como una inversión. Y a medida que va pasando el tiempo, gracias a Dios, eso está cambiando, pero va muy lento todavía, ¿no? Todavía se sigue viendo ahí. ¿Sabes qué te quería preguntar? ¿Te quedó alguna empresa que sin comprar, pero que querías comprar? Sí, me quedó una enorme en Brasil que nos hubiese permitido llegar a la IPO. Cato. No, SAP, la de Grupo Globo de inmuebles. Era una transacción gigante y me faltó eso. Esa es la única que te quedó sin... Grande, que vos dijirás. Pues en un momento nosotros empezamos a agarrar un tamaño en donde si vos compras una compañía de, no sé, $500,000, $1 millón o 2, no era muy relevante. Entonces vos me decís, che, si me hubiese gustado, fue esa y no se dio, ¿viste? Cuando empezás a comprar compañías, el mercado ve que empezaste a comprar compañías, emprendedores empiezan a ver que estás comprando compañías. ¿Cuántas propuestas de a gente que se acercaba a ustedes para venderle su compañía debes haber visto? No, vimos un montón y lo que nosotros hicimos de distinto fue cuando nosotros conseguimos los 60, 70 millones de dólares de Tiger, no salimos a anunciarlo a ningún lado. Entonces dijimos, che, no anunciemos nada porque si ven que tenemos plata nos van a aumentar todos la tarifa. Entonces estuvimos calladitos y fuimos comprando de a poco y recién cuando terminamos de tomar las posiciones que queríamos, ahí empezamos a comunicar al mercado. Sí, obviamente después cuando la gente se enteró que veníamos comprando, nos empezaron a llegar muchas propuestas de fondos y también muchas compañías que te querían vender, pero te diría que eran pocas las compañías que nos vinieron a ver que nosotros no hubiésemos mirado. Yo te diría que en 3 meses vi 60 compañías fácil en los 7 países de América Latina. El network de Tiger también era muy bueno, porque toda la gente que le quería vender a ellos tal vez era muy chicos y nos derivaba a nosotros, y ahí vimos mucho. Ok, y una pregunta más que tiene que ver con... Casi todos tenemos nuestra piedra en el zapato. Yo te voy a contar... No, me parece que te contesto, no me acuerdo, pero con Ale seguro que sí. En un momento, en el 2014, yo compro un portal de empleo que se llamaba Portal RH. Sí, que en algún momento creo que lo quisiste comprar, pero no tenía mucho sentido en ese momento y además... Era un value hunter, te pudo haber apretado un poco. Sí, era un quilombo, sí. Pero bueno, yo fui y lo compré, porque era inconsciente. Entonces fui y lo compré. Y cuando lo compro, me escribe Ale y me dice, juntémonos a almorzar. Ok, fuimos a almorzar y yo pensaba toda la estrategia ya para, che, voy a almorzar con Ale Navarro, el socio del señor. Tengo que cuidarme a ver qué información le digo, qué información no le digo, cómo lo encaro y demás. Llego, lo primero que me dice, nos sentamos en la mesa y me dice, che, bueno, mira, yo te cuento. Me dice, tenemos tantos comerciales, facturamos tanto, lo tenemos dividido en tales países, nuestros problemas son estos y bla, bla, bla. Y yo ya me quedé, tipo, ya me desubicó. Y la siguiente pregunta que me hizo es, ¿y vos qué vas a hacer? No, mirá, yo voy a hacer esto, aquello, lo otro. Además voy a hacer un software de gestión y bla, bla, bla. Le explico todo el plan. Y en un momento me dice, no hagas eso. ¿Por qué no? No hagas eso, Dieguito. Me dice, ¿por qué no? Vení a hacerlo con nosotros. Ustedes todavía no habían comprado Hiring Room ni nada por el estilo. Dice, ¿por qué no lo venís a hacer con nosotros? Y listo, te sacaste ese quilombo del medio y nada.
momento de inflexión en mi vida, y yo, por supuesto, emprendedor novato, le dije, no, lo voy a hacer yo. Y eventualmente me vas a comprar más adelante. Bueno, nada de eso pasó, por supuesto. Las cosas fueron bien, pero no tan bien. Nunca llegamos a ser atractivos para ustedes. Pero esa es mi piedra en el zapato, porque muchas cosas podrían haber cambiado a partir de ahí. ¿Cuál es tu piedra en el zapato? Te diría que en todo este recorrido de 20 y pico de años he pasado por momentos de euforia a momentos de vamos a quebrar, volvimos a los momentos de euforia, volvemos a quebrar, volvemos. Y te digo que en esos momentos hubo un momento de euforia donde nos la creímos. Entonces nos llevaban ofertas que eran violentas y creo que en el board la discusión era, no, la oferta tiene que empezar con una B, with a billion, ¿entendés? Y todos creíamos que sí, vamos, que sea un billion. Y después se pinchó el mercado brasilero y volvimos a foja cero, a que vamos a quebrar, que hay que sobrevivir, que no llegamos a fin de mes con el cash flow. Entonces, creo que por suerte ya me había comido 3 veces el amague y ya después no hubo una cuarta. Y entonces cuando aparece el capital, yo he visto que gente tiende a desmerecer la importancia de lo que es que te inyecten dinero en tu compañía y cómo eso también te ayuda para crecer, ¿no? Creo que muchas veces, he comprado muchas compañías, entonces he lidiado mucho con los founders, pensaban que era como, viste, hay varias partidas, no es solo el valuation de hoy, no es solo si perdés mayoría o minoría hoy, pero sino es como seguir jugando y hacer todo más grande. Si te obsesionás por una sola transacción, o sea, en nuestra compañía hubo como 20 y pico transacciones. Entonces hay momentos donde estás mejor parado. Yo soy de los que cree que además, por más papeleta legal que pongas, si vos sos malo te van a echar. Y no hay manera que vos negocies más ni nada. Si vos sos malo, se acabó. O tu compañía se acaba o vos te acabás. Pero entonces creo que nosotros en un momento nos la creímos, nos llovía dinero, pero nos llovía dinero. ¿Viste? Era como decir, che, que estoy haciendo muy bien esto de fundraising, y no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con estábamos bien posicionados y ahí se nos escapó. Y eso nos costó, ¿viste? Es un posicionamiento en un mercado que podría haber implicado que valiéramos mucho más como compañía, ¿no? Sí, es muy importante eso. ¿Y qué está haciendo Nico Tejerina hoy? Lo que puedas contar. Bueno, como le expliqué a mi familia y nadie me creyó, yo dije, después de 25 años me corresponde unas buenas vacaciones, así que estoy todavía, ya cumplí un año de sabático y quiero que sepan, para muchos los que me preguntan ¿se puede estar bien? Viste, mucha gente dice, no, es insoportable, me voy a aburrir. No necesariamente. Y ahora lo que estoy haciendo es, primero me gusta educarme sobre muchos temas. Entonces estoy leyendo obviamente AI, estoy leyendo temas de financieros, estoy leyendo temas de otros temas. Y estoy asesorando un par de compañías que no tienen que ver con tecnología, pero sino que tienen que ver con, bueno, estamos trabados, cómo crecemos, cómo nos focalizamos acá, donde son founder driven este tipo de compañías. Y entonces, bueno, hay que destrabar algo ahí para llegar al próximo paso. Eso me divierte. No sé si me imagino haciendo esto de por vida. Obviamente no hago PowerPoints ni nada por el estilo, sino que me siento, invierto tiempo y digo, mira, en mi experiencia yo creo que vale la pena pensar en esto. Y obviamente me llegan un par me escriben un par de emprendedores, que algunos referenciados por amigos, que tienen algunos startups y que estoy mirando. Es difícil invertir en startups, ¿no? Porque estás en el mundo, pero tenés que poner un safe ciego, un pleno ciego a, bueno, ¿va a funcionar o no esto? Entonces sí, me gusta apostar a... Lo único que puedo ver es si el emprendedor me gusta o no, nada más. Esa es tu matriz de decisión, pasa por ahí. Te diría que el 90% sí. Tengo una visión sobre el mundo y determinadas cosas. Creo que hay mucho... Todo el mundo habla de AI y creo que AI va a ser el día de mañana como una herramienta que todos utilicemos. Entonces, decir, bueno, ¿cuál va a ser la ventaja competitiva? Entiendo que hay algunos proyectos hoy que salen primero a utilizarlo y se están apalancando. Y creo que a diferencia de otros proyectos,
lo que es interesante es que esos startups logran monetizar algo en el corto plazo. Entonces ya te agarran con que, bueno, voy a facturar $300.000 este año, el próximo 2 millones. Mi duda es qué pasa si todo esto se convierte, ¿viste? Esta tecnología en muchos procesos se convierte, ¿viste? Como en un commodity. Entonces yo le digo, bueno, por ahí, es como si todos utilizamos, ¿dónde va a estar la ventaja acá, no? Entonces es difícil, pero creo que es apasionante las cosas que están sucediendo. Y todo lo que falta. Nico, un placer haberte invitado y hayas venido. Un placer escucharte y compartir las experiencias. Así que muchas gracias por todo. Gracias a todos, buen almuerzo.